10.000, 1.000, 5.000, da igual de qué importe estemos hablando, que seguro que coincides conmigo que hace nada 10.000 euros podría ser un importe considerable para dar la entrada de la hipoteca de una casa y hoy en día con 10.000 euros una familia media española apenas tendría para sobrevivir, ¿qué? ¿3 meses? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el juego que está utilizando el sistema para que cada vez tu dinero valga menos y tengas que tener más para conseguir menos cosas? Hoy, si te quedas conmigo en este vídeo, te voy a contar el juego del sistema para quitarte tu dinero. ¿Y qué será lo que veamos? Veamos las programaciones que se utilizan, las creencias, la ignorancia, los impuestos, los intereses y la inflación. Así que vamos a analizar cada uno de ellos. Bien, empecemos primero con la parte de cómo el sistema está programándonos para conseguir que entremos sin darnos cuenta en una rueda del consumismo. Realmente, cuando hablamos de dinero, no solo importa la habilidad que tengamos para generar ingresos, sino también las habilidades que tengamos para conservar ese dinero que hemos sido capaces de crear y también cómo seamos capaces de hacerlo crecer. Pero ¿qué ocurre si hay un sistema que incita a que todos estemos corriendo en una rueda del hámster en la que cada vez trabajamos más cantidad de horas, corremos más, cada vez más, fines de semana? Piénsalo por un momento. Se ha vuelto normal en la sociedad de hoy en día el que haya un montón de individuos continuamente cansados. Es como que damos por hecho que el día a día de nuestra vida no tiene por qué ser un disfrute, sino continuamente cansancio y entrega, y que valemos en medida de la cantidad de horas que trabajamos o de lo sacrificada que es nuestra vida. Un claro ejemplo de ello son los emprendedores, que si lo piensas fríamente, la mayoría de ellos están trabajando hasta las tantas de la noche, trabajando los fines de semana, horas y más horas, y a final de mes quizás no le quede mucho más del que tendrían trabajando por cuenta ajena. Pero ¿y esto por qué está ocurriendo? Primero, porque creo que existe una programación que nos lleva a no entender bien cómo funciona el dinero y en concreto la energía dinero. Piénsalo, ¿qué está ganando el sistema con que en nuestra educación primaria realmente no tengamos información sobre inteligencia emocional, sobre cómo funciona el dinero o incluso sobre salud? ¿Verdad que suena raro que tengamos que aprender un montón de conceptos memorísticos, pero sin embargo no tengamos las herramientas para desenvolvernos como individuos? Es como si nuestro sistema educativo nos estuviera preparando para un mundo que ya no existe y que sin embargo en el mundo que sí que existe en la vida real andamos ahí que no sabemos cómo defendernos, y cuando no sabemos cómo actuar, ¿qué conlleva? Que acabamos necesitando o a un papá estado o a un paternalismo para que realmente nos dé las soluciones y las herramientas para podernos desenvolver bien en ese mundo. Esas programaciones ejercen especial influencia con conceptos como ha existido durante muchos años la idea de que todos tenemos un propósito claro de vida y tenemos que empezar a luchar por desarrollar ese propósito, por disfrutar, por tener muchas vacaciones, por vivir la vida, ¿vale? Te programan para que tu vida tenga que ser disfrute. En muchos casos, para que dejes trabajos por cuenta ajena que no te gustan, para que dejes un salto a vivir de tu pasión. Pero la clave más importante es que ni te enseñan a conectar con esa pasión, a conocerte de verdad y realmente encontrar cuál es dicho propósito, pero segundo, tampoco te enseñan a cómo a nivel económico poder vivir de ese propósito. ¿Y qué es lo que acabas encontrando? Pues acabas encontrando artistas, actores, economistas, abogados que acaban trabajando de comerciales, en venta por teléfono, en trabajos que realmente no le gustan para nada, mientras sueñan con poder vivir de su pasión y acaban desarrollando su pasión de forma gratuita porque asumen que nadie va a estar dispuesta a pagar por ello. Y eso produce que el nivel de obtención de ingresos
no pueda ser tan elevado porque realmente no se acaban convirtiendo en un profesional tan bueno y acaban teniendo la sensación de que van pasando los años de su vida, llega un momento que se rinden y ya no quieren luchar por su propósito, o aquellos otros que siguen trabajándolo pero queriendo que un papá Estado lo subvencione, que sus padres lo financien, no entendiendo que a lo mejor la programación de la que parten es errónea, que sí, es muy importante conectar con nuestra pasión, conectar con nuestro propósito, pero que ello va a implicar que hagas un trabajo de autoconocimiento y que realmente descubras ese propósito que es el tuyo, no el que te vendan a través del contenido audiovisual y a través de los medios. Y que una vez conocido ese propósito vas a tener que entender cómo funcionan las reglas del juego para poder vivir del ejercicio de ese propósito. Que no solo basta con que seas muy buen actor, sino que tienes que aprender cómo monetizar dicha habilidad que tú tienes de forma innata. Y más aún, que ese propósito no es algo mágico, que nos susurren y de repente tengamos la iluminación de decir, este es mi propósito de vida, sino que más bien lo descubre paso a paso haciendo. Y esa persona que se queda tumbada esperando recibir el gran mensaje de su propósito, probablemente no lo reciba nunca. Y ese sería el caso de cuando realmente siente un profesional o un trabajador por cuenta ajena o un emprendedor que el dinero que gana pues no le da para mucho y que además le parece poco. ¿Por qué? Porque ha tenido una programación con la que ha aspirado a un trabajo mediocre en la que no saca todo su potencial y que por ende el nivel de salario que recibe tampoco es que sea tan elevado. Pero se vuelve un segundo condicionante, es que como no ha hecho ese trabajo de autoconocimiento y de conectar y de realmente empezar a vivir una vida intensa y no solamente zombificada, sobreviviendo, comentándole a todo su círculo cercano que está bien pero cansado, lo que se está produciendo es como vacíos interiores. ¿Cómo llenamos en muchos casos esos vacíos interiores? Entrando en una rueda del consumismo. Y continuamente el sistema te va a estar bombardeando para que compres el último coche de moda, que te disfrutes de las vacaciones en el destino más paradisíaco, la decoración en tu casa que sea lo último en tendencias o que acabes consumiendo aquellos productos que hoy en día dicen que son los mejores para mantenerte joven a nivel de estética y acabas corriendo cada vez más para realmente mantener ese nivel de vida con el que te están programando, sin ni siquiera cuestionarte si es el ritmo de vida que tú realmente quieres o simplemente te has limitado a correr y a esconder la cabeza como un avestruz. En muchos casos esa programación viene incluso desde edades tempranas, en el sentido de que se te dice, pues tienes que estudiar una determinada formación reglada para poder llegar a un nivel de ingreso. Lo primero que tienes que hacer con esos ingresos es, por ejemplo, comprarte un coche o comprarte una casa, tienes que crear una familia. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos haciéndole caso a ese tipo de programación, sin darnos cuenta, conseguimos nuestro primer trabajo, con los primeros ingresos que obtenemos nos compramos un coche con el que vamos a tener que pagar ITV, gasolina, mantenimiento, el impuesto de circulación, una casa que nos va a costar el tipo de interés que paguemos por la hipoteca, el mantenimiento de la casa, la contribución, los suministros. Y sin darnos cuenta, ahí hemos empezado a consumir una serie de activos que realmente van a suponer un gasto considerable. Y eso provoca que si tus gastos de hipoteca, de suministro, de gasolina son al mes 800 euros y estás en un trabajo de 1.100 euros, ¿qué va a ocurrir cuando realmente tú sientas, odio a mi jefe, odio este trabajo, no quiero levantarme por la mañana? Que te vas a aguantar y vas a estar sobreviviendo porque dice, ¿y quién me paga la hipoteca? ¿Quién le paga el material del colegio a los niños? ¿Quién les compra la ropa? Y poco a poco es como si fuéramos asumiendo que es una realidad el que no tengamos que sobrevivir y al mismo tiempo inflando nuestros gastos. Vale, estoy muy depre. Pues entonces lo que voy a hacer es que, aunque no tenga muchos recursos, me voy a ir de vacaciones, pido un crédito chiquitito, pero es que yo necesito despejarme y ahí incurre de nuevo en más gastos. Y todo el sistema a nivel de contenido audiovisual, incluso de conversaciones, incita a que con esas programaciones lo que esté consiguiendo la sociedad es que cada vez
exista una menor conexión con las habilidades reales y que se viva en un mundo que no es el real que existe, en el que no basta solo con tener buenas habilidades, sino que hay que saber cómo monetizarlas. Y además añadiéndole que entran en esa rueda del consumismo en el que dará igual que ingresen 2.000, 5.000 o 10.000, que el nivel de gastos y el nivel de vida que tengan les llevará a gastar casi el último céntimo que tengan. Y eso produce que esa programación sostenida en el tiempo, lo que vayamos sintiendo es que nos pasamos la vida trabajando, pero que realmente ahorros para poder generar flujos de ingreso pasivo, para poder invertir y que eso nos dé un rendimiento, cada vez tenemos menos. Y así es como el sistema utiliza las programaciones principalmente para que no conectes con una habilidad que puedas monetizar y para que entres en una rueda del consumismo, y con ello hace que tú sientas pues que te están quitando tu dinero, que tú lo que sientes es que has trabajado un montón de horas, que llegas cansadito a final de semana, pero que lo cierto que a ti no te queda como le quedaba a tus padres para poder comprarse una casa o para irse puntualmente de vacaciones. El segundo punto con el que el sistema juega para quitarte tu dinero es a través de las creencias limitantes con las que nos van condicionando. Creencias limitantes principalmente acerca de lo que es la riqueza, la abundancia, de lo que es el dinero, porque cuando en nuestra cabeza anida de una forma muy fuerte el hecho de que sintamos que todos los ricos son malos, de que el dinero te da muchos problemas, de que yo por lo que sé hacer nunca van a estar dispuestos a pagarme el dinero. Esa creencia va condicionando las acciones que yo llevo a cabo en mi día a día. Y una persona que piensa que todos los ricos son malos, al final, cuando a lo mejor tenga un excedente de tesorería y haya ganado un poco más de dinero, sin darse cuenta, se va a autosabotear y fijo que va a empezar o a dar el dinero o a hacer gastos extraordinarios para que después vuelva al punto de partida inicial. Y esas creencias condicionan en gran medida cómo va a ser la relación del individuo respecto al dinero. Y tiene una relación muy directa con el siguiente punto, que es la ignorancia. Porque si nosotros realmente no entendemos qué es el dinero o no sabemos cómo funciona el sistema financiero, sí que podemos creer que todos los ricos son malos o que yo tenga dinero quiere decir que otro no lo tenga. El primer punto de ignorancia es que existe una gran cantidad de gente que cree que el dinero es limitado. Incongruentemente, esa gente actúa como si realmente el tiempo fuera ilimitado. ¿Por qué actúan como si el tiempo fuera limitado? Porque creen que van a vivir eternamente, que ya lo haré cuando me jubile, ya lo haré el fin de semana, ya lo haré cuando tenga vacaciones, como si realmente en este juego no pudiera suceder nunca nada que hiciera game over. Y realmente el tiempo sí es limitado. El tiempo que tenemos aquí está acotado y es algo que además no sabemos de si será 80, 100, 50 o 20 años. Pero el dinero no es limitado. Continuamente los bancos centrales están emitiendo monedas. Seguro que sabrás que antiguamente la moneda, el dinero, estaba referenciado respecto a un patrón. En la última etapa, referenciado respecto al patrón oro. ¿Qué significaba esto? Que al estar referenciado, cada país podía emitir la cantidad de moneda en función del oro que tenía. Cuando se anula el patrón oro y el dinero se referencia, simplemente se pasa al dinero fiduciario, que se basa en la confianza que demuestra tener el individuo y el Estado de que ese papelito, esa moneda, vale el dinero que dice valer. Ahí ya no se necesita tener una cantidad de reserva de oro para poder emitir moneda. Y lo que estamos viviendo últimamente es que tanto los bancos centrales europeos como en Estados Unidos se está emitiendo moneda a mansalva. Mientras más cantidad de moneda se emita, como es algo que hay en exceso en el mercado, ¿qué es lo que ocurre? Que su valor baja. Y por eso estás sintiendo tú que 1.000 euros de hace 2 meses hoy en día no te dan para nada, porque en la medida que existe más cantidad de moneda en el mercado, menos vale esa moneda. Pues en muchos casos se tiene la idea errónea de que
El dinero es el que hay y entonces si yo tengo 100, quiere decir que hay otra persona a la que que no lo tiene o a la que no se lo estoy dando. Y es algo que es totalmente contraintuitivo, porque realmente en la naturaleza vemos lo abundante que es la naturaleza. Pero sin embargo, respecto al dinero, aunque sea una manifestación de riqueza dentro del concepto de abundancia, lo que sí se nos ha programado es para creer que hay un poquillo solo y que por tanto, cuando yo estoy siendo avaricioso y tengo mucho, es que alguien lo está pasando mal. Pero si es algo ilimitado, ¿verdad que daría igual cuánto tú tuvieras porque no se lo estarías quitando a nadie? Y después, muy importante, que parece que han programado a fuego para que todo el mundo crea que el dinero es malo. El dinero no es bueno ni malo, es neutro, es una herramienta como cualquier herramienta. Y lo que va a hacer que sea bueno o malo va a ser lo que hagas con él. Igual que un cuchillo no es bueno o malo per se, sino que depende de que lo utilice pues para abrir una caja que no podías abrir con las manos o que lo utilices para hacerle daño a otro ser vivo. Las herramientas en sí, la mayoría no son buenas o malas, sino dependiendo del uso que le demos. Y realmente lo que sí es el dinero, y es algo que mucha gente no comprende, es algo que te va a permitir acelerar cosas y potenciar aquello que tú quieras alcanzar. Imagínate que tú eres un terapeuta, un psicoterapeuta, que realmente tienes las herramientas y las habilidades para poderle aportar mucho valor al mundo, ayudando a que muchos individuos sanen. Cuando tengas dinero, probablemente todo el proceso de aportar cada vez más ese valor que tú tienes a más cantidad de personas se acelere. ¿Por qué? Porque teniendo recursos, dinero, tú vas a poder crear una web más rápida, crear redes sociales, tener un equipo que te ayude a trabajar en tu proyecto, construir un centro, todo con más cantidad de esa parte de riqueza. Lo que se produce es que se facilita. Y además se aceleran los tiempos desde el momento que tú concibes la idea hasta el punto final en el que esa idea es ya una realidad. Y además se potencia, porque si tú no tienes dinero, a lo mejor no puedes aspirar a tener un centro holístico o a lo mejor no puedes aspirar a colaborar y contratar a otros profesionales. Y realmente con la herramienta dinero lo que se produce es que puedes aportar más valor a más cantidad de personas. ¿Quiere esto decir que cuando tenemos un valor todos tenemos que hacer de él una gran empresa y con eso tenemos que construir grandes negocios? Evidentemente no. Evidentemente lo importante es que sea el proyecto que esté alineado con la misión que tú creas que has venido a realizar, ya sea un macrocentro holístico como si simplemente trabajar 2 horas y tener el dinero suficiente para compartir mucho tiempo libre de calidad con tu comunidad, con tu familia, recorrer el mundo, investigar, porque hasta el proceso de investigación no es lo mismo que no tengamos recursos económicos y que gran parte de nuestra jornada la tengamos que dedicar al trabajo y nos quede muy poquito tiempo para estudiar o para meditar o para hacer retiros, que cuando tenemos el recurso económico y gran parte de nuestro tiempo lo podemos dedicar a esa parte de crecimiento personal. Con esto queda evidentemente claro de que no está reñido el desarrollo espiritual con el desarrollar esa abundancia de dinero, porque es más, si tenemos dinero, nuestro foco va a poder estar en nuestro desarrollo personal y no tendremos por qué estar tan concentrados en decir que tengo que buscar el sustento. Pero sí o sí hay personas que tienen más instalada una creencia u otra. La mayoría repite verbalmente la idea de que yo con poco tengo, yo no necesito mucho, el dinero no da la felicidad, el dinero hace a las personas malas, la gente con dinero tiene muchos problemas, la gente con dinero no tiene verdadero amor o a ellos se acercan solo personas interesadas. Es como si en este juego interesara que realmente creyeras que la abundancia y la riqueza es un concepto malo y que sin embargo el vivir sobreviviendo con castigo, con penosidad, con dureza, es lo que realmente te va a hacer crecer. Como el dicho de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, como si nos hubiera calado esa concepción judeocristiana de que solo a través del sacrificio vamos a conseguir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Y lo cierto es que no tiene por qué ser así,
porque cuando tenemos solucionada esa parte de la herramienta dinero, todo lo demás va a fluir mejor y va a ser un camino de más disfrute. ¿Cuándo podríamos llegar también a que esa ignorancia nos llevara al otro extremo? Cuando empezáramos a creer que el dinero tiene que ser la meta y no realmente algo que te facilite el camino. Una herramienta nunca puede ser la meta. Realmente tiene que ser un instrumento que nos facilita el que nosotros vayamos transitando por nuestro camino. Y para eso, por ello es más importante tener claro el camino que cada uno quiere transitar. Y en este sistema donde existe tanta ignorancia respecto a lo que es el dinero, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues personas que se sacan una hipoteca y no saben siquiera qué es el concepto de comisión de apertura, comisión de cancelación parcial, comisión de cancelación total, que no saben cuál es la diferencia entre el TAE o el TIR, que no saben realmente cuándo deberían de pedir una hipoteca, un crédito a corto plazo o pedir una póliza. Y al tener ese tipo de ignorancia, ¿qué va ocurriendo? Que gran parte de sus ingresos se van en dinero para otros, pagando, por ejemplo, intereses. O personas que no entienden cómo funciona el sistema fiscal y acaban teniendo forma jurídica o imputación de sus ingresos, de forma de que acaban pagando la mayor cantidad posible de impuestos. Porque tenemos que contarnos verdad y realmente el sistema está diseñado de forma de que la clase media y la clase baja son los que más impuestos pagan. Realmente los que tienen el conocimiento financiero y acumulan la mayor parte de riqueza, al final tienen una serie de estructuras que el sistema le permite pagar cada vez menos impuestos. Pero cuando luchamos contra esa ignorancia y adquirimos los conocimientos necesarios, a lo mejor ahí ya estamos accediendo al conocimiento de saber, vale, esto es lo que me puedo desgravar, aquí tengo que pedir factura, esto lo tengo que pagar con tarjeta, esta es la cantidad que yo puedo imputarme como beneficios o esta es un gasto deducible o ahora es cuando yo, si soy un emprendedor, tendría que dar el salto y dejar de ser autónomo a ser SL. Nosotros en Creven, en las formaciones que tenemos para los empresarios, en las que les enseñamos pues, cómo desarrollar una idea de negocio, cómo elegir la forma jurídica, en la parte de la forma jurídica y la parte de fiscalidad es cuando muchas cabezas hacen pum, porque decían, vale, pero ¿y eso por qué no me lo dijo mi asesor fiscal? Y es que en muchos casos ni incluso algunas gestorías tienen el conocimiento de cómo conseguir que cada ciudadano no pague ni un euro de más ni un euro de menos. Y al final lo que acaba sucediendo es que los ciudadanos que más pagan no son los que realmente ingresan más, sino que acaban pagando los que son más ignorantes y no saben cómo trabajar esa fiscalidad para que todo su esfuerzo no se vaya en pagar esos intereses del banco y en pagar esos impuestos. Esta ignorancia también se traduce en que en muchos casos no sabemos cómo generar riqueza. Se produce una desconexión con los problemas que necesita el mercado y lo que acaba sucediendo es que el individuo no sabe ni qué habilidades tendría que desarrollar para generar riqueza, ni qué valor aportar al mercado. Yo recuerdo que en mi caso llevo 30 años ejerciendo como economista y sigo reuniéndome con muchos compañeros de la facultad de cuando estudié económicas en Sevilla. Y lo que más observo entre ellos es que hay algunos que se quejan mucho de cómo está la situación, de lo difícil que es encontrar trabajos de calidad, etc. Y suele coincidir que la mayoría de ellos es que no han ido adaptándose al mercado y adecuando sus habilidades. Sin embargo, hay otros que a lo mejor han estado en continua formación, se han ido adaptando, han ido cambiando la forma de ejercer su profesión y esos al contrario, eso lo que dicen es que no dan abasto de trabajar. ¿En qué se basa esto? En que tener ignorancia económica no quiere decir que lo que no sepamos sea cómo funcionan conceptos macroeconómicos o microeconómicos o las integrales impropias de segunda y tercera especie que nos enseñaban en primero en la facultad. Lo que quiere decir es que no hemos tomado el esfuerzo de aprender cómo funcionan las reglas del juego a nivel del sistema financiero y puedes tener muy integrado cómo son todas las reglas macroeconómicas que puede ser ignorante a nivel de términos de funcionamiento de la economía. Y el no conocer los principios básicos de esa economía a nivel particular te puede llevar a no haber integrado que el primer paso es saber generar riqueza.
Si tú no sabes generar dinero, difícilmente vas a conseguir después tener algo que proteger o tener algo que hacer crecer. Y para saber generar riqueza existe una relación directa entre que tú seas capaz de desarrollar habilidades que solucionen un problema ahí fuera del mercado. Cuando tú te centras solo en tu habilidad y no pones el foco en el problema que solucionas, tú no generas riqueza. Cuando tú te centras solo en querer ayudar pero no desarrollar tu habilidad, tú no generas riqueza. No vale la una o la otra, tienen que ser la una y la otra. Así que hay que empezar a integrar esa parte de conocimiento del sistema económico, asimilando que vamos a tener que tener el foco en lo que el mercado necesita y desarrollar esas habilidades. En mi caso, ¿qué supuso? Pues claro, durante décadas estuve trabajando como economista de forma presencial, todo era offline. Las conferencias que daba, el trabajo que hacía, las mentorías en las empresas, eran todo prácticamente con papel, ¿no? Y sin embargo, cuando se produjo el cambio y que todos los mercados empezaron a digitalizarse, ¿qué ocurrió? Que evidentemente tuve que actualizar mis conocimientos y empezar a entender que a lo mejor ya no se trataba de dar una conferencia en un centro, en una cámara de comercio, en un cabildo, sino que también había esta posibilidad en la que nos estamos comunicando de forma online. Y para poder hacerlo, ¿qué conocimientos se requieren? Pues la parte de edición de vídeo, de luces, sonido, de saber trabajar en plataforma. Si yo hubiera seguido anclada a mis habilidades y en mi conocimiento como economista que tenía en el 2000, pues evidentemente no podría estar ahora comunicándome contigo y aportándote este conocimiento. Porque tú piensas que es que hace nada, yo recuerdo, cuando he trabajado con empresas principalmente en Newark, en Nueva York, en Latinoamérica, que es que los otros directores de proyectos como yo, que íbamos a trabajar con empresas que tenían normalmente capital en ese país y capital español, y había veces que teníamos que hacerle programas de consolidación o de auditorías o de diferentes líneas de desarrollo de modelos de negocio, etcétera. Nosotros íbamos en los aeropuertos con los tochos de material físico, es que era material físico, y eso fue hace nada. Si yo siguiera anclada a esas habilidades, evidentemente no podría estar haciendo esto que me apasiona tanto, que es ayudar a que ideas de negocio se conviertan en proyectos rentables y que cada individuo pueda elevar su conciencia y vivir de su pasión, porque estaría anclada a unas habilidades que para el mercado actual ya no sirven. Esto me puede gustar más o menos, pero lo cierto es que tengo que ser coherente con lo que está sucediendo ahí fuera. Y si de repente ocurriera un catacroker y ya no se pudiera utilizar lo digital y tuviéramos que volver a lo manual, la parte buena de que cuando es tu habilidad va a dar igual lo que suceda ahí fuera, que tú simplemente tienes que tener la capacidad de adaptarte al sistema. Pero sin embargo, si a lo que te apegas es a la herramienta, nunca te adaptarás a lo que esté sucediendo ahí fuera. Y eso conlleva que haya mucha gente que tenga, pues yo qué sé, la licenciatura en Derecho o en Económica o en Arquitectura y sigan sin poder trabajar de su profesión porque han olvidado que se tienen que dar los dos bloques. El que tú tengas la habilidad, pero que solucione un problema ahí fuera en el mercado y que sea un problema real y por el que el mercado esté dispuesto a pagar. Y esa ignorancia respecto a cómo funciona la monetización de nuestras habilidades es algo que hace mucho daño, porque hace que el individuo se ancle en la queja de decir que mal está el sistema, no hay trabajo, etc. Y poco a poco el dinero se le va yendo y le van quitando el poco dinero que te hubiera ahorrado, acaban haciendo trabajos mal pagados y así no se genera nunca riqueza. Y cuando empieza a generarla, llega el banco, ¡pum!, por no saber tener ignorancia de cómo funciona el sistema bancario, se la acaba quitando. Y cuando no, son los impuestos del Estado. Por eso es tan importante que entendamos que en el sistema actual, en el que existen unas determinadas reglas del juego, ya no es suficiente con que escondamos nuestra cabeza como un avestruz y queramos obtener abundancia y riqueza sin entrar en esa dinámica sucia del dinero. O conocemos las reglas del juego o simplemente seremos mano de obra barata de quien sí tiene claro cómo funciona la herramienta. Y por eso
después de la ignorancia, os decía que otro factor muy importante con el que está jugando el sistema para quitarte tu dinero es a través de la inflación, porque con esa emisión de moneda lo que se está produciendo es que el dinero cada vez vale menos. ¿Y eso qué produce? Que alguien que a lo mejor se esté sacrificando y tenga ahorrado un poquito de dinero, se da cuenta que cuando lo quiere poner en circulación, pues lo que os decía al principio, a lo mejor antes 10.000 euros te daban para la entrada de una casa y ahora con 10.000 euros de aquí a nada vamos a tener para comprarnos 2 cafés, porque cada vez vale menos esa moneda. Y esa inflación, ¿qué es lo que está produciendo? Esta es la inflación que hay gente que se cuestiona, bueno, si la situación está tan mal, porque hay bares o negocios que están totalmente llenos. Cuando tú pierdes la esperanza, porque tú dices, ¿de qué me va a servir tener ahorrado 10.000 euros, 15.000 euros si no puedo, por ejemplo, crear el proyecto empresarial que yo quiera o comprarme la casa que yo quiera? ¿Para qué me voy a sacrificar? Va, quemo las naves y me lo gasto todo. Entonces, eso hace que muchos ciudadanos estén diciendo, pues si ya no me voy a poder comprar nunca una casa, ¿para qué me voy a forzar en ahorrar? Vivo al límite, disfruto, carpe diem, y eso está provocando de hecho que cada vez disminuya más la financiación a largo plazo, que era la que generaba un poco de riqueza, y esté aumentando desorbitadamente los créditos al consumo. Es como si hubiera una visión del vivir en el aquí y ahora, dado que esa inflación es tan grande y tan galopante y hace que tengamos la sensación de que nuestro dinero no nos va a dar para nada. Después también sería con la parte impositiva, es la otra forma en la que existe un juego para quitarte el dinero. ¿Por qué? Porque hacen que compliquen tanto determinada terminología que tú ni siquiera entiendes cuál es la diferencia entre lo que pagas a Hacienda estatal, lo que pagas a tu Hacienda autonómica, lo que pagas de tributos locales, lo que pagas de cuota de la seguridad social. Y mucha gente piensa pues que realmente ellos lo único con lo que están tributando es con el dinero que le devuelven de Hacienda o lo que pagan en Hacienda. Al no tener ese conocimiento no saben qué parte están pagando de esos impuestos directos en su IRPF, qué parte va de impuestos indirectos a través del IVA o del IGIC según el sitio en el que vivamos, qué parte se le va en impuestos locales con lo que pagan de contribución, con lo que pagan de ese IBI, con lo que pagan de suministro. Y realmente si suma el individuo toda la cantidad que está pagando en impuestos, muchos se asombrarían al hacer la cuenta y ver que prácticamente los primeros 7 meses de trabajo suyos del año se tienen que destinar para pagar los impuestos. Y sí, no es algo que sea una teoría conspiranoica y que genere gran impacto, es que realmente cuando a tus impuestos le sumamos no solo los impuestos directos, sino los indirectos, la parte que paga de impuestos locales, etcétera, ahí sí que te sale que gran parte de tus ingresos están yendo hacia ese Estado. Cuando ese Estado ofrece los servicios sociales, la educación, la sanidad que todos buscamos, sí que no te importa dar esa cantidad de impuestos. Cuando se produce una ruptura y un dolor es cuando sentimos que estamos dando mucho y que hay una élite que son los que viven bien, pero que sin embargo a lo mejor no estamos recibiendo de vuelta. Llega un momento en el que uno siente, a lo mejor no estoy en una sociedad colaborativa en la que todos cooperamos para el bienestar social, sino que aquí hay algunos cuantos que están muy bien montaditos en su barca y viven tranquilos, y otros que estamos en el mar con el agua aquí ya casi tapándonos la boca e intentando sobrevivir cuando se puede. Y eso hace que te plantees, vale, pues a lo mejor, más que quejarme del sistema impositivo o de lo que están haciendo ellos, lo que tendría que hacer es aprender ese vente de conocimiento que me dijera cómo funciona el sistema a nivel de impuestos para que así yo juegue con la herramienta igual que juegan con ellos y no pague de nuevo, repito, ni ese euro de más ni ese euro de menos. Y después entendiendo que también a través de los intereses el sistema financiero va a intentar que gran parte de tu esfuerzo y de la forma en la que tú obtienes dinero se vaya a las entidades bancarias. Primero, ¿cómo? Haciendo que cada vez te compense menos ahorrar o invertir porque el retorno de esa inversión que tienes cada vez más chiquito y los intereses que te pagan por las cuentas de ahorro remuneradas
o por los ahorros son cada vez más pequeños. Y segundo, cómo, haciendo que al tú no entender cómo funciona el sistema financiero, acabes pidiendo, como decíamos, un crédito para algo que tendrías que haber solucionado con una póliza. O que acabes financiándote pasivos cuando realmente lo que te van a hacer es tener cada vez que trabajar más para poder financiarte ese ritmo de vida en el que estás entrando. Así que aquello que estabas sospechando de que cada vez parecía que tu dinero valía menos y era como la sensación de que realmente estabas trabajando mucha cantidad de horas, pero ya no podías hacer o tener la vida que realmente estabas visualizando, no es producto de tu imaginación, es algo real que está ocurriendo actualmente en el sistema. Porque se están dando determinados condicionantes para que los individuos estén cada vez más zombificados y la riqueza sea más difícil acceder a ellas. ¿Cómo? Pues a través de esas programaciones que te hacen entrar en ruedas de consumismo, en creer que dedicarte solo a tus habilidades sin saber cómo monetizarlas es algo que ya te va a traer la abundancia, creer que solo a través de visualizaciones vas a traer el dinero. Todas esas programaciones están formando parte de ese juego de quitarte el dinero. Las creencias limitantes con las que te ha condicionado tu entorno, principalmente tu familia, el entorno en el que tú has crecido, los accidentes que te hayan ocurrido y los valores que tú hayas ido adquiriendo a lo largo de tu existencia. A través de potenciar que exista una ignorancia en términos financieros, en términos de cómo funciona la herramienta dinero y cómo atraer la abundancia, jugando con la inflación para que cuando has conseguido ahorrar 10.000 euros, esos 10.000 euros ya no te sirvan para nada, a través del sistema impositivo que hace que el 1% de la población que concentra casi toda la riqueza siga manteniendo ese poder y los pobres sean cada vez más pobres, como os comentábamos en otros vídeos. Además, estos 2 últimos años se está dando la paradoja de que ese 1% que concentra todo el nivel de riqueza, antiguamente tenía como el 45% o el 46% de la riqueza. En estos 2 últimos años, ese 1% tiene el 63% de la riqueza, para que tomes conciencia de hasta qué punto la clase media está desapareciendo y los ricos son cada vez más ricos. Otro dato para que te hagas idea de lo que está sucediendo, aquí en España, en este último trimestre de finales de 2024, se han dado de baja al día 1.000 autónomos, 88.000 autónomos en el trimestre, 1.000 al día. ¿Eso qué va a producir? Una desaparición galopante de esa clase media que en gran medida en el caso español sustentaba el país. Después, los impuestos, que al no conocer cómo funciona el sistema financiero, cómo funcionan términos tan complejos como todo lo relacionado con Hacienda o con el régimen de la Seguridad Social, hace que quienes estén pagando más sea justo esa clase media y esa clase baja. Y después, a través de los intereses, como no nos hemos tomado un tiempo en entender cómo funciona el sistema bancario o cómo funcionan las inversiones o si decido invertir en cripto o en bienes raíces, hay muchos individuos que acaban trabajando un montón simplemente porque no saben gestionar esa parte de intereses y ese retorno de la inversión. Tomemos conciencia que el sistema es el que es, que viviendo en la queja no solucionamos nada. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Pues no entrar al trapo y empezar a decir, ¿cómo funcionan las reglas del juego? Voy a adquirir el conocimiento que sea necesario para entender cómo funciona el dinero, cómo funciona la abundancia y cómo realmente puedo conseguir llevar la vida plena que he venido a llevar a cabo. Porque si me enfoco en decir Club Bilderberg, BlackRock, los malos, el Estado, ahí estaré viviendo en la queja y te aseguro que en tu vida nada cambiará. Simplemente seguirá siendo esa mano de obra barata del sistema. Ahora, cambiémonos de acera y decidamos, vale, ellos son como son, el sistema es como es. Quizás yo no tengo todavía la fuerza o el poder para cambiarlo, pero sí puedo hacer lo que depende de mí y es adquirir el conocimiento que me permita estar mejor dotado para poder llevar esa vida que he soñado. Nuestra propuesta es que si eres de los que te ha quitado ya las vendas y has entendido cómo están jugando contigo en este Matrix y no quieres ser una marioneta útil para el sistema y quieres empezar a adquirir estos conocimientos que te den libertad económica, pero también libertad de tiempo y de poder llevar a cabo tu propósito, es
el curso que tenemos en la plataforma del Sendero, Cómo sanar tu energía dinero, donde te doy todas las claves para que entiendas cómo funciona la herramienta dinero y también que comprendas cómo podemos detectar cuáles son las creencias limitantes que tenemos respecto a la abundancia y es más, cómo trabajarla a través de la PNL y de la psicología transpersonal para neutralizar dichas programaciones. La queja no te va a llevar a ningún punto. Es momento de tomar acción, de entender esas reglas del juego. En la plataforma del Sendero vas a tener claves muy potentes para comprender cómo el conocimiento respecto a nuestra salud, al dinero, respecto al amor, va a ser clave para que tu vida sea más plena. Y en este caso, a través de esta senda de pequeño recorrido, porque es cortita, de unas 8 horas de duración la formación, comprenderás cómo simplemente integrando algunos conceptos, tu relación respecto a la abundancia, respecto al dinero, va a ser un antes y un después. No esperes que del exterior vengan las soluciones. Toma acción y empieza a crear tu realidad, la realidad que tú sueñas y alcanzar la vida que tú deseas.